muchas personas se preocupan mucho por su apariencia exterior o incluso se dejan llevar por la apariencia exterior de otras personas, ¿sí? Por la belleza exterior, que a veces puede ser belleza física o económica o de poder. ¿Cómo reconociste que esa era tu misión? ¿Cómo puede una persona identificar que para eso nació? Como dices tú, hacer lo que amas. ¿Cómo puedes identificar eso? ¿En qué momento te diste cuenta? Voy a utilizarlas como un medio para transmitir esta información que creo conveniente para que la gente sienta lo que es tener una vida buena y feliz, para que la gente entienda que puede conseguir lo que es lo que te tocó, no tienes que tolerar. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste, donde nuestra mejor intención en cada episodio es brindarle la oportunidad a cada uno de nuestros oyentes de familiarizarse, de conectarse, de crear un crecimiento, de que se pueda ir en cada episodio con un crecimiento personal o profesional que le motive y le impulse a seguir adelante y le dé ese motor que necesitamos muchas veces para poder darnos cuenta que tenemos muchas habilidades y muchas capacidades que solo es cuestión de desarrollarlas. El día de hoy me encuentro con una persona que tuve la oportunidad el año pasado, con el lanzamiento de mi libro, de contactarle, como las cosas yo no creo que sean coincidencias, sino causales. Apenas publiqué el libro, me conseguí con su página y con el servicio que ofrece, que me pareció bastante interesante, y luego que me puse a estudiar de qué se trataba y por qué él había decidido hacer esta Feria Mundial del Libro, me dio mucha empatía con la situación porque somos muchos lo que en muchas oportunidades tratamos de crear y demostrar algo y por no tener grandes plataformas no podemos hacerlo. Entonces, bueno, tuve el lujo y el privilegio de poder conversar con él, que desde el primer momento que lo contacté fue como muy natural, siempre estuvo abierto a escuchar. Puedo decir que le expliqué mucho sobre lo que se trataba el libro y él desde el primer momento me dijo, tu libro puede estar donde tú quieras que esté. Entonces, bueno, esa fue una gran apertura para decirme a mí, sí se puede. Y yo quiero darle la bienvenida hoy a una persona que es conferencista, es ingeniero, ha hecho conferencias a nivel mundial, es inventor, escritor de varios libros y como les comento, dirige la Feria Mundial del Libro que se realiza en Alemania, es el señor Jesús Tobías. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes para ti. Hola María, buenas tardes. Gracias por tu invitación. Es un placer. Bueno, para mí también es un placer contar contigo, sobre todo con la fluidez que se ha dado y la naturalidad que se ha dado el contacto contigo. El episodio o todos los episodios que desarrollamos en el podcast tratamos de conseguir esa conexión, ese entendimiento, ese reconocimiento de tu parte y para que las personas se sientan identificadas, ese transcurrir de nuestra vida, de cómo nuestras experiencias, de todas esas decisiones que vamos tomando a medida que va pasando el tiempo nos van formando y a veces tendemos a identificarnos solo con lo que hacemos y no nos ponemos a pensar, bueno, puedo hacer muchas cosas, sin embargo, ¿cuáles son las decisiones que he tomado en mi vida que me han llevado como ser humano a hacer lo que hago actualmente? Y ese hacer me identifica con lo que soy, ¿realmente estoy siendo lo que hago? Es una de las preguntas que me ha gustado mucho responder durante los episodios que he tenido. Si te preguntase, Jesús, ¿quién es Jesús Tobías? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te gustaría que la gente te viera el día de hoy? Pues básicamente un seguidor de sueños. Casi Mm. siempre voy tras mis sueños y mi vida está dedicada a eso, básicamente. Y cuando A eso, hablas, sí, cuando hablas de seguir tus sueños, ¿en qué momento sabías cuáles eran tus sueños? ¿Cómo empezaste a indagar desde niño? ¿Tienes algo que desde niño que habías querido hacer que haya sido un sueño para ti y ahora lo estés cumpliendo, por ejemplo? ¿Cómo sabías definir que era un sueño y que lo querías perseguir, que lo querías lograr? bueno, básicamente casi siempre he hecho lo que he querido en mi vida, por eso mis papás batallaron tanto conmigo cuando era niño. He hecho siempre lo que quería, cuando mis papás me regañaban, los escuchaba muy atento y luego como quiera volví a hacer lo que yo quería. Siempre he hecho lo que quise. Obviamente, dentro de ciertas
parámetros y ciertos límites, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión está en que sí, desde niño he tenido muchos sueños, igual que todos, todos hemos tenido sueños y yo creo que esa cuestión de niño, pues la extendí hasta la edad adulta y todo lo que se me ocurría lo implementaba. Para mí la vida ha sido muy afortunada. Yo básicamente he tenido mucha suerte en la vida. No te puedo decir que yo haya sufrido ni he batallado nada, porque pues, digo, sí he hecho mucho esfuerzo para conseguir lo que yo quiero, pero a mí desde el momento en que tuve los padres que tuve y los abuelos que tuve, pues la vida me la puso fácil. Entonces, Mm. no quiere decir que me dieron todo lo que yo quería ni que me dieran cuestiones materiales, sino que me dedicaron tiempo. Entonces, dedicaron tanto tiempo que básicamente yo te podría decir que yo no he sufrido. Mi vida ha sido muy fácil. Entonces, todo lo que me propongo, casi siempre lo consigo. Y claro, dentro de parámetros de lo que es posible y lo que no es posible. Pero, pues de niño, a mí me encantaba desarmar los juguetes, los volvía a armar, hacía y creaba, y finalmente terminé siendo ingeniero y luego inventor. Y afortunadamente, una de mis invenciones, pues, se exportó a 10 países. Este, también, pues, lo de escritor surgió Mm. casualmente porque siendo inventor y ganando premios internacionales, me empiezan a invitar a dar conferencias sobre cómo ser inventor. Y finalmente, por ahí eh, se me fue una década dando conferencias como inventor, pero ya después me di cuenta que lo que hacía falta en el mundo no eran más inventores, sino más gente buena y feliz. De ahí surgió, pues, precisamente el libro de los 7 códigos de la felicidad, entre otros libros que he escrito, ¿verdad? Sí, cuando me comentas que realizaste el proyecto de inventar el Easy Socket, ¿right? Fue ese el que, no sé cómo lo llaman en México. Sí, el socket inatascable. Ok, y en ese momento, ¿estabas estudiando ingeniería o fue antes, fue mucho más joven? Fue durante, siendo estudiante de ingeniería, ahí en el Tecnológico de Monterrey, hicieron un concurso de creatividad y se me ocurrió hacer ese producto porque es algo que da problemas en todo el mundo, en todas partes se atoran los Mm. focos. El foco de rosca, desde que se inventó el foco por Thomas Alva Edison, esas roscas han dado problemas y desarrollé un producto para que el socket, el foco de rosca, no tengas, lo puedes meter enroscándolo, pero también lo puedes meter nada más empujándolo y nada más lo extraes y funciona igual. Y bueno, esa patente fue la que me puso en el mapa prácticamente. Y a partir de ahí, pues empezaron a suceder puras bendiciones. Y te lograste graduar de ingeniero aún con toda esta trayectoria o este llamado de atención que tuviste junto con la invención. O sea, seguiste tu carrera. Sí, claro, claro, terminé mi carrera. Solamente era un invento. O sea, no, era una cosa bastante simple, no era nada complicado. Pues mi objetivo era terminar la ingeniería. Terminé como ingeniero mecánico electricista y posteriormente pues eché a andar la fábrica. Empecé a buscar Mm. recursos, inversionistas y eché a andar la fábrica y empecé a montar la fábrica y luego empecé a exportar y así se me fue otra década trabajando en eso, ¿verdad? Y tenías esa inquietud cuando decidiste inventar. O sea, tú te veías como una persona que crease algo, que fuese a crear algo. Sí, sí, yo siempre me he visto en el plano de, como inventor, a mí me gusta mucho trabajar con las manos y con la mente. Mm. Entonces, yo he llenado cuadernos y cuadernos de todo tipo de diseños y cosas que se me ocurren, tanto de productos como procesos para producir esos productos. Entonces, todo eso, en cierta forma, te va habilitando la mente para pensar de una forma muy pragmática para resolver problemas, pero ya nada más, ya no es nada más para resolver problemas de productos específicamente, sino de la vida cotidiana y posteriormente, pues, otro tipo de problemas o situaciones que se presentan que son retos. Entonces empiezas a buscar formas creativas de resolver las cosas. Y finalmente, cuando te abocas mucho a desarrollar eh, la capacidad de crear o resolver, o por qué siempre tiene que resolverse así un problema y por qué no de otra forma, pues entonces se te abren más puertas y empiezas a ver las cosas con otros ojos o con otros ángulos, ¿verdad? Y entonces, de luego que te graduaste, iniciaste tus conferencias. Fuiste llamado a brindar conferencias sobre el proyecto que tenías y cómo se puede llegar a ser inventor.
Sí, cómo ser inventor y empresario. Básicamente de eso se trataba. La conferencia se llamaba Créalo. Y Créalo por de eso tu creer. libro, y por eso tu Sí, libro. ese fue mi primer libro, Créalo. Créalo de creer y de crear. ¿Sí? Si crees que todo es posible, crearás hasta lo imposible. Esa es una de las frases de ese libro. Ok, no sabía que venía de allí. Ok, sí sabía que era tu primer libro, sí tenía apuntado por aquí, entre otros que tiene, que ya vamos a darle un recorrido corto a cada uno de ellos y detenernos en los 7 códigos de la felicidad que vi por allí, que llegando al corazón, el autor de Llegando al Corazón escribió los 7 códigos de la felicidad, el protagonista. Sí, el protagonista principal de ese libro, de esa novela, Ujú. escribió el libro Los 7 códigos de la felicidad. Básicamente, para darle más peso a la novela, que fuera una novela mucho más útil y educadora. Digo, yo siempre pienso como ingeniero, siempre busco que haya algo útil, algo que beneficie a la gente, ¿verdad? Y entonces esa iba a ser una novela que no nada más te iba a entretener, te iba a dar algunas lecciones de filosofía también. Sí, entiendo que sí deben ser así cada uno de tus libros, porque vi que mantienes muy vivo el hecho de que también es uno de los códigos que el buen uso de tu tiempo, ¿no? Y ahí vamos a llegar donde tú puedes decidir qué hacer con tu tiempo y cómo aplicarlo de una manera útil, si tienes conciencia del valor que tiene el tiempo, porque todos sabemos que el tiempo existe y pasan 24 horas todos los días. Sin embargo, no nos damos cuenta, no nos percatamos qué tan rápido se puede desvanecer esto hasta que algo nos pasa, ¿no? Entonces, probablemente hoy podemos crear un poco de conciencia dentro de las 7 códigos de la felicidad, de cuán valioso es el tiempo y en qué lo podríamos aprovechar, porque me identifico mucho. Mi hija me dice, mamá, tú todo el tiempo que hablas conmigo me dice, de lo que estás haciendo, ¿qué estás aprendiendo? ¿Es útil lo que estás haciendo ahora en este momento con ese tiempo? Entonces, todo se lo cuestiono para que sepa que hay que aprovechar el tiempo porque hoy puedes y mañana no sabes, pues. Así es, así es. El tiempo es el activo más valioso que tenemos. No hay, es irreemplazable y el tiempo que pierdes, el instante que pierdes, lo perdiste para siempre. La salud la puedes perder y recuperar, pero el tiempo jamás. El Mm, tiempo perdido se perdió para siempre. No tiene vuelta de hoja. Y de ok, hecho, perdón, todo lo que hago o todos los proyectos que me apunto a hacer, básicamente, primero entra el tiempo como uno de los factores a considerar antes de saber si lo voy a hacer. Cada vez que mi esposa o yo decidimos hacer una cosa, yo siempre le pregunto, antes de que ella tome una decisión de hacer algo con su vida o con algún proyecto nuevo, le digo, estadísticamente vamos a vivir 75, 80 años. Quítale a esos 80 años la edad que tienes. Eso es lo que te queda estadísticamente de vida. ¿Se los quieres dedicar a eso? Entonces ya la no, piensa mejor. Y bueno, no, no. mejor vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces, Sí, y así pienso yo, en virtud del tiempo todo. No desperdicio mi tiempo, procuro hacer nada más lo que hago. ok. Por eso debo agradecer que el día de hoy me estés acompañando, porque me estás dando un pedacito de tu tiempo y de tu vida el día de hoy, lo cual agradezco mucho. Es un placer. Em, comentabas que mientras diste las conferencias, te diste cuenta, no sé si fue a razón de las conferencias o fue algo separado, de que había una necesidad mayor que brindar solo conocimiento, que había como que hacer una integración de conocimientos junto con la validación de las emociones y las intenciones de vivir. ¿Cómo se unió esas dos cosas? ¿Fue una necesidad que la viste durante la conferencia? No, mira, a mí siempre me ha gustado la filosofía y aunque Mm, no soy experto en el tema, y en virtud de que el tiempo, siempre lo tengo yo muy presente en todo, me di cuenta que no era posible que le dediquemos a veces tanto tiempo a tonterías en la vida, eh, porque para mí crear una empresa o crear un invento sigue siendo una tontería frente a la vida en términos generales. Para mí eso ya no tiene tanta relevancia. Es más importante el ser humano, la vida del ser humano, su tiempo, pero también que tenga una vida buena y feliz. Y lamentablemente mucha gente anda como perdida. Ya me he dado mm, cuenta que yo desde niño yo pensaba que toda la gente tenía la suerte de tener unos padres maravillosos como los que tengo yo mm, y unos abuelos maravillosos. Y yo pensé que todos tenían una vida igual que yo. Después me di cuenta que no. mm. Después me di cuenta que había gente que tenía unas vidas terribles o que eran seres terribles. Entonces dije, a eso tengo que poner un acto. Yo otra vez pensando como ingeniero.
de una forma pragmática. ¿Y cómo puedo poner? No me puedo convertir en un dictador, no tengo ningún poder político. Mm, Pero ¿qué puedo hacer? Bueno, el poder que tengo ahorita de que me inviten tanto a dar conferencias, voy a utilizarlas como un medio para transmitir esta información que creo conveniente para que la gente sienta lo que es tener una vida buena y feliz, para que la gente entienda que puede conseguir lo que es lo que te tocó, no tienes que tolerarlo. Si puedes cambiarlo, si todo es posible cambiarlo y deberías cambiarlo si lo que estás haciendo no te gusta, si con quien estás no te agrada. La cuestión es que hay gente que no se da cuenta que existen otras cosas, que existe otra vida. Entonces es por eso que es una forma de llevar información pues para mí es un apostolado, es una misión que tengo en la vida. Lo más importante que hago en mi vida es eso. Ninguna empresa que tengas que produzca dinero me interesa tanto como esta que no me produce dinero, ¿verdad? Las conferencias yo las regalo para todo el mundo. Aunque es cierto que si me dejan vender mis libros en la conferencia, lo agradezco. Y si no me dejan venderlos, no importa. Yo como quiera les regalo mis conferencias. Pero sí es lo más importante que hago porque me he dado cuenta que ha cambiado vidas. Entonces, ya no das conferencias en la parte de invención, sino que tuvo que nacer el libro o los libros para tú poder abarcar otra área dentro de tus conferencias. Sí, mira, la conferencia de Créalo, que es la que promovía yo tanto como inventor, ya procuro no promoverla. Aunque en la conferencia de los 7 códigos de la felicidad sí toco algunos temas bien importantes. En el código del trabajo, cuando hablo sobre el Ujú, trabajo, sí. ahí vuelvo a tocar la creatividad y vuelvo a tocar las capacidades que todos tenemos de ser diferentes y descubrir océanos azules en los que podemos ser muy significativamente diferentes y aportar algo a la humanidad o a la sociedad, y de eso vivir, ¿verdad? Pero ya no me concentro nada más en eso. Ese solamente es uno de los 7 códigos de la felicidad. Ujú. Es por eso que esa conferencia que me tomó tantos años desarrollar o preparar, es la única que llevo, porque ahí les estoy llevando prácticamente todo y por eso dura 1 hora y media esa conferencia, porque procuro vaciar, me vacío por completo y de hecho Me termino muerto. imagino. Después de esa Sí. conferencia termino agotadísimo, Sí. pero por lo general, es una conferencia muy bien evaluada en todas partes. Cuando me comentas que esa es tu misión, había notado por acá que tu misión es inspirar a la gente a ser buena, o sea, buena y feliz. ¿Cómo reconociste que esa era tu misión? ¿Cómo puede una persona identificar que para eso nació? Como dices tú, hacer lo que amas. ¿Cómo puedes identificar eso? ¿En qué momento te diste cuenta? Bueno, básicamente es la convergencia para mí de 2 puntos. Hay quienes Ujú, involucran más, pero dentro de las capacidades que tú tienes, ¿sí? Y de las necesidades que ves que hay en el mundo, ujú, ¿sí? Si tienes esas capacidades y ves que el mundo las requiere, pues básicamente, si yo tengo la capacidad de transmitir esa información y de hacerlo de una forma en que básicamente se convierte en un mazazo en el cráneo que les va a botar los sí, ojos y que no le van a olvidar fácilmente, pues ¿por qué no usarla para transmitir esas cosas que yo siento que deben de tener los demás? ¿Sí? Si tuviera otros medios, si tuviera poder político, tal vez sería obligatorio que la mm, gente fuera buena y feliz, ¿verdad? Pero no mm. tengo poder político, pero sí tengo el poder de la palabra y puedo transmitir cosas valiosas a las demás personas. Ahí es donde me di cuenta. Básicamente, la misión de una persona, siempre, 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 la misión de las personas está oculta en sus capacidades, en sus dones. Si tú tienes el don de hablar, o el don de escribir, o el don de lo que sea, casi siempre de alguna manera ahí está escrita tu misión en la vida. Tienes que Oh, encontrarlo. Esa es la cuestión. oh, oh, ok, ok, esa manera de verlo, sí, como que lo aligera más, es como más fácil de hacerte estas preguntas, ¿no? Porque existen muchas maneras que cuando uno está en esta búsqueda del propósito y del sentido en tu vida, eh, a veces te llenas de tanta información buscando a posibles personas que te pueden decir cómo conseguirlo y al final está dentro de ti, es sentarte. Bueno, en mi caso fue así, fue sentarme conmigo y empezar a hacerme ciertas preguntas y también validarte, ¿sabes? Por eso es que esto de créalo
en las dos fases de crear y creer. O sea, también tienes que creer esas habilidades que tienes que reconocerlas y validarlas, tienes que darte cuenta de que sí tienen un valor y que pueden ser posible aporte en servicio para otros, ¿no? Hay como que despegarse o deslastrarse de ese no sirvo, de ese tipo de tendencia de pensamiento y de creencias que te limitan muchas veces a reconocer el potencial que puedes tener. Yo sé que me vas a conversar un poco más de eso más adelante cuando hablemos de los 7 códigos. Diversos y diversos dos, ¿de qué se trata este libro? Bueno, básicamente esas son colecciones de versos que yo publicaba en el periódico hace Mm, algunos años. Seleccioné los que yo creía que eran más importantes para compartir ya en un libro. Y durante los años que estuve escribiendo en el periódico, pues cada domingo publicaba yo uno de esos versos. Y básicamente siempre buscan lo mismo. Dan un consejo, dan tips de cómo tener una vida buena y feliz en términos generales, ¿verdad? Casi hablo de todo, pero casi siempre buscando que la gente comprenda que eh, puede aplicar eso que está leyendo en su vida diaria para tener una vida más buena y feliz. De lo que sea, que ya, si ya lo revisaste por ahí, te das cuenta que toco de todos los temas, básicamente. sí. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que esos eran los 7 códigos de la felicidad o tu propuesta de los 7 códigos de la felicidad? ¿Cómo crees tú que identificaste que esos para ti eran 7 códigos necesarios para una vida buena y feliz? Y ahora lo vamos a nombrar uno a uno. Bueno, básicamente porque dentro de todas las cosas que yo considero que están mal en la vida, o a todas las cosas que yo quisiera ponerles una solución, un remedio y transmitírselo a otras personas, este, de cualquier país, de lo que yo he visto aquí en otros países, otros continentes a los que he tenido la suerte de viajar, pues básicamente coinciden casi siempre con lo mismo. Y después de, este, pues analizarlos y darle muchas vueltas, me di cuenta que son 7 grandes grupos, los puntos, no, son recomendaciones, porque la Mm, realidad es que uno puede ser feliz en el momento que lo decida. No necesitas leer un libro ni escuchar una conferencia para ser feliz. Pero estos 7 factores, estos 7 códigos, básicamente que son 7 consejos para tener, o son 7 cuidados que debes tener en tu vida para que la felicidad brote más fácilmente en tu corazón, y no solo que brote en tu corazón, sino que se genere un paraíso a tu alrededor para los demás, es decir, para que seas una qué persona bello. buena. Básicamente fue después de darle mucho tiempo, no, muchas vueltas, porque me tomó 15 años escribir el libro de donde salió esa conferencia. Wow, ok, 15 años. ¿Tienes algún orden específico para hablar de los 7 códigos o podíamos nombrar? ¿Tienes algún orden? Entendí que tienes un orden en el libro y otro orden en las conferencias. No sé si quieres. Sí, sí, son 2 órdenes diferentes. Mm, El de la conferencia es el correcto, el del libro mm, antepuse primero el código más fuerte, los- el que sacude más a la gente, porque si no van a leer más que ese código, ya valió la ok, pena, ¿verdad? Sí, ya le el valió. código Oh, de y los... tal vez ya con ese ya se ganchan y siguen leyendo, pero es muy importante que lean ese código, porque ese código es el código con el que inicia el libro, es básicamente el instructivo para crear un paraíso en la tierra. ¿Y quieres iniciar con ese, con el cuidado de tus hijos? Sí, si quieres, Es básicamente. como fuerte, es como fuerte, pero Sí, sí. sí, sí. Digo, normalmente en la conferencia es tan importante que siempre lo Ok, leo porque no quiero saltar. Si quieres que se lo lea o nomás sí, te lo sí, menciono, sí, 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 básicamente. sí, si gustas. Si quieres, ese lo lee, lo demás lo conversamos. Este código, pues lo leo porque no quiero saltar nunca ningún renglón de este código que se llama Cuida a tus hijos. Dice así: procrear hijos irresponsablemente es un asunto grave que afecta a toda la vida sobre la tierra. ¿Y qué es procrear hijos irresponsablemente? Es tener hijos que no puedes mantener, educar y amar individualmente hasta que se conviertan en personas éticas. Una persona ética es aquella que actúa conforme a la moral y que cumple con sus obligaciones. Es una persona recta, confiable, honorable. Cada hijo necesita tener tiempo de calidad a solas con sus padres para sentirse amado como individuo y no como un miembro de un grupo. Hay niños que han crecido de una manera casi silvestre, solo han tenido lo necesario para mantenerse vivos, pero sin sentirse amados o por lo menos respetados. Son niños que por igual han crecido en las calles o bajo el resguardo del servicio doméstico. Ya es tiempo de que todos lo sepan, nadie está obligado a tener hijos.
La capacidad para engendrar hijos no justifica tenerlos. Esa capacidad biológica debe estar apoyada en otras capacidades de mayor importancia para tener derecho a ejercerla. Tener hijos es un asunto con consecuencias para todos. No hay forma de ofrecer una vida buena y feliz a todos los miembros de una sociedad que se multiplica tan excesivamente como sus capacidades biológicas lo permiten. Las personas que se reproducen irresponsablemente son como el cáncer y enferman a las sociedades que lo contienen. La mejor solución para este problema es dar una educación permanente a toda la población y por todos los medios posibles que advierta y exponga las graves consecuencias de una paternidad irresponsable. Todos conocemos padres de familia que no debieron serlo. En numerosas ocasiones, sus hijos y la sociedad debemos asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Los delincuentes, ya sean de condición humilde o presidentes de una nación, son con frecuencia el fruto de padres irresponsables. Los padres irresponsables se pueden encontrar en cualquier lugar y en cualquier estrato social y económico. Tener hijos por tradición o para dejar huella en el mundo, o peor aún, por la egoísta idea de contar con alguien que te cuide en la vejez, es un grave error. La idea romántica de lo que significa tener un hijo debes de reemplazarla por la verdad completa. Tener un hijo responsablemente es tal vez el asunto más grave al que te enfrentarás en toda tu vida, pues involucra un alto grado de sacrificio físico, psicológico y económico. Significa renunciar a muchos placeres e incluso a perder parte de tu libertad. Tener un hijo implica tener que lidiar con cierto nivel de caos y estrés durante años o tal vez durante toda tu vida. Si no estás consciente de todo ello, probablemente sufrirás y tu hijo también. Un hijo requiere de cuidados intensivos desde que nace hasta que se convierta en una persona ética, es decir, hasta que sea capaz de procurarse el bien sin perjudicar a otros. Necesitarás poner de tu parte mucha atención e inteligencia para poder educarlo y apartarlo del mal con su infinito número de disfraces. Solo basta un descuido para fallar como padres. No es fácil educar responsablemente a un hijo. Debes tener la voluntad para aprender todo lo que haga falta con el fin de poder formar a una persona ética desde la infancia. Pues una persona sin ética es una amenaza para la humanidad y puede causar más daño que cualquier arma. Solo recuerda que cada sinvergüenza que conoces existe gracias a que un par de responsables se reprodujeron. Aunque sean personas buenas en otros aspectos, descuidaron su más grande responsabilidad en la vida, ser padres ejemplares. Al concebir un hijo, tus prioridades deben cambiar. Tu vida debe quedar subordinada a su cuidado y educación integral. Tienes que asegurarte de convertir a tu hijo en tu obra maestra. Si no estás preparado o dispuesto a darle a tu hijo cuidados intensivos desde que nace hasta que se convierta en una persona ética, entonces no lo engendres. No debes poner en riesgo a los demás ni a ti mismo creando una posible amenaza. No hay nada más irresponsable que un ser irresponsable se reproduzca. Sin embargo, una vez que se ha iniciado la fecundación de un nuevo ser, no debe interrumpirse su desarrollo. Aunque sus padres no sean competentes, siempre habrá gente e instituciones dispuestas a adoptar esas responsabilidades. Para acabar con estos casos de reproducción irresponsable, se debe educar a toda la gente todo el tiempo. Las personas deben ganarse el derecho a tener hijos, deben tener las capacidades suficientes para poder educar a sus hijos de manera integral, con amor y con ética, para que tengan más posibilidades de ser personas buenas y felices. Básicamente ese es el código de sobre los hijos. Sí, es bastante fuerte porque abarca muchas aristas, ¿no? Hay muchos criterios allí que analizar. Definitivamente, considero que no se está totalmente preparado para ser padre porque es una experiencia nueva, sin embargo, hay bases, hay una esencia que debes mantener allí, que es el sentido de responsabilidad y que estar claro que la vida te va a cambiar totalmente para poder asumir con responsabilidad y poder traer un ser con ética. Justo hace poco estaba hablando con alguien y le decía, yo trato de comparar mucho el hecho de ser madre, en mi caso de ser mamá, de dos niños, con el emprendimiento. Hay personas que como que conceptualizan el emprendimiento solamente desde el punto de vista de negocios, cuando creas un producto o cuando abres una compañía o cuando prestas un servicio. Sin embargo, para mí el concepto de emprendimiento va mucho más amplio, es todo aquello que te atreves a hacer por primera vez y que intentas de que salga bien, estás emprendiendo. Y para mí la maternidad o el hecho de ser padre es un emprendimiento que
que primero que nunca pasa la etapa de inicio, siempre estás aprendiendo algo nuevo, estás en constante desarrollo, y si lo aprendemos a ver así, y luego de tu lectura, le podemos prestar tanta atención como le prestamos a un emprendimiento de un negocio que pasamos 24 horas, los 7 días a la semana dedicados a que ese negocio, a ese emprendimiento de negocio funcione. Si le pasamos ese concepto de emprendimiento al grupo familiar y al hecho de tu ser padre, creo que te permite ver la importancia que tiene ese emprendimiento de tu vida, que es crear un ser humano que sea feliz, primero que todo, que sea feliz, que tú lo dejes con las herramientas necesarias para que cuando tú no estés puedas salir adelante y que de ello puedan salir cosas buenas y aportes positivos para la sociedad, porque al fin y al cabo estamos rodeados constantemente de hijos que una vez fueron niños, o sea que esto no se acaba, esto es una constante, ¿no? Entonces me sentí bastante identificada con tu comentario, fuerte, pero sí creo firmemente en que tenemos una responsabilidad grande cuando decidimos ser padres. Así es. Me gustó mucho algo también de, no sé cuál de los códigos es qué número, pero cuida tu belleza interior y el alivio. Esas dos cositas, esas dos que van juntas. Me gustó mucho lo del alivio. ¿Qué es para ti este cuidado de tu belleza interior como uno de los 7 códigos para ser felices? Sí, pues mira, lo que pasa es que muchas personas se preocupan mucho por su apariencia exterior o incluso se dejan llevar por la apariencia exterior de otras personas, ¿sí? Por la belleza exterior, que a veces puede ser belleza física o económica o de poder, ¿verdad? ¿Ok? Hay quienes incluso cometen el error de casarse con esas personas, ¿sí? Solamente porque son bellas exteriormente, ya sea físicamente, porque tienen mucho dinero o tienen una buena posición en un empleo. Eso es muy peligroso. Cuando solamente te dejas llevar por ello y ya que conoces bien a la persona y que empiezas ahora sí a indagar cómo es por dentro, te das cuenta a veces, para tu sorpresa, que ese exterior no tiene nada que ver con el interior, ¿sí? Nada más, una belleza, por eso digo, belleza exterior sin belleza interior es una trampa. Cuando te das cuenta que por dentro ese ser está podrido, aunque por fuera pareciera otra cosa, ¿sí? A veces ya es muy tarde. Es por eso que es bien importante cultivar la belleza interior. Es más importante, es mucho más grato toparte con una persona que tal vez su apariencia no te llama la atención y que por dentro sea una hermosísima persona. Eso sí, te conquista y te conquista por mucho más tiempo que nada más por la belleza exterior. Y yo les digo que se concentren en la belleza interior, que está determinada básicamente, ¿por qué? Pues por tus actos. La belleza interior está determinada por tus actos. Y dentro de todos los actos, ¿cuáles son los actos más bellos? Pues muchos tienen que ver con el amor y el servicio y todo lo demás, pero hay un acto que destaco por encima de todos, que es el alivio. ¿Aliviar de qué? No tienes que ser doctor, no se trata de aliviar de una enfermedad. Aunque sí, puedes aliviar del dolor, también puedes aliviar del hambre, de la sed, de la tristeza, de la soledad, de la ignorancia, de la marginación, perdonando, puedes aliviar de muchas maneras a los demás. Cuando tú tienes la capacidad de aliviar a los demás, ¿sí? De apartar del sufrimiento a alguien, de en cualquier tipo de sufrimiento, estás ejerciendo una función de alivio. Y esas son las personas que más se necesitan, las personas que alivian. Tuvimos que pasar por una pandemia para darnos cuenta Mm. que una humilde enfermera es una persona mucho más bella y más importante que un astro del fútbol. Una simple enfermera, una humilde enfermera, resultó ser un ser más importante y más bello que un astro de fútbol o que cualquier político. Mm. ¿Sí? Cuando las situaciones se ponen difíciles, es cuando empiezan Sí. a brillar con luz fosforescente las personas que son verdaderamente bellas e importantes. Si tú quieres ser una persona bella e importante, de manera absoluta en la vida, dedícate a aliviar de lo que sea, a cualquiera, ¿sí? O a todos los que tú puedas. Entonces, yo les digo que básicamente puedes resumirlo de una forma, en una ecuación casi matemática. La importancia absoluta de un ser humano es directamente proporcional a su capacidad de aliviar al prójimo. Entre más alivies a los demás, eres más importante. Eres una persona más imprescindible en la vida y para la humanidad. Por eso, cuando tú abres un libro y buscas o buscas a lo largo de la historia quiénes han sido las personas más queridas de todos los tiempos, dígase Jesucristo, Nelson Mandela, Buda, Gandhi, el que tú quieras, todos se dedicaron a aliviar en algún sentido a los demás. Mm. Y esas personas, obviamente, algunos sacrificaron sus vidas
por aliviar al prójimo en algún sentido. No se te pide que llegues a tanto. El solo hecho de estar a veces en silencio al lado de la persona que Mm. sufre, haciéndole compañía, basta para poder mitigar un dolor. Sí, eso te iba a Básicamente eso. comentar, que no hay que hacer cosas extraordinarias para sentir para saber que estás aliviando. Mira, el simple hecho de escuchar a alguien puede salvar una vida. Me ha tocado en más de una oportunidad que la escucha es lo que ha hecho que la gente pueda cambiar decisiones drásticas que ha tomado en ese momento o que ha pensado hacer en ese momento. Entonces, también es el cuidado, ¿no? El cuidado que tenemos de la valía de que no estamos solos, de la valía de que nuestra verdad no es la única y que hay muchas realidades, que así como tú te diste cuenta de que no todos los padres eran como los tuyos, ni todos los abuelos eran como los tuyos. Yo también tuve esa experiencia de cuando salí ya a la universidad fue que me di cuenta de que no todos estaban viviendo la misma vida que yo había vivido y que también tenía que saber que no me tenía que sentir culpable por no haber sido así, ¿no? También tuve que pasar por ese proceso. Ahora, cuida de lo que te rodeas, no de quién o de quién te rodeas. Es otro de los códigos. Es Sí, cuida, básicamente... ¿Mm? cuida todo lo que te rodea, todo lo que te rodea, incluyendo quienes te rodean, ¿sí? Porque todos los factores externos también inciden en tu vida y terminan por, nuestra mente, nuestro subconsciente, es una memoria a largo plazo que no podemos borrar. Todo lo que entra en tu mente se queda aquí hasta el día de tu muerte. Es por eso tan importante que nada más permitamos que tengamos la precaución de solamente permitir que entre lo mejor posible aquí. ¿Y a qué me refiero? Todo lo que lees, todo lo que ves en internet, los programas que escoges, las películas, hasta el tipo de música que escuchas puede ayudar a torcer la ecuación de tu destino. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los delincuentes tienen un mismo patrón de gustos de músicas. No sé si te has dado cuenta de eso. Mm. Sí, les gusta ese cierto tipo de música, cierto tipo de letra de música. Son así, es así. Y si a ti te empieza a buscar ese tipo de música, empiezas a desarrollar otros gustos y tal vez otros actos. Pero lo más importante es que te rodees solamente de lo mejor que puedas conseguir en el mundo, la mejor música, las mejores lecturas y la mejor compañía, porque una persona puede ser una bendición o una maldición en tu vida. Estar solamente un instante con la persona equivocada te puede cambiar la vida para siempre. Y eso le ha pasado a conocidos míos que han resultado heridos en balaceras, incluso uno murió, por estar un ratito en el lugar equivocado. Entonces, pues es importante rodearse siempre de lo mejor y de las mejores personas. Esa es la conclusión. Rodearte de lo mejor no de lo más caro. Me refiero Ok. a que sea selectivo en en las lecturas que haces, en el tipo de cosas que ves en la televisión, en internet. Yo les comento en la conferencia, si yo voy ahorita, a mi edad, a ver una película de terror, yo voy a tener pesadillas en la noche aunque yo sepa que esas cosas o esos monstruos no existen, Mm. el subconsciente no distingue eso. El subconsciente, lo que le des, eso es. Todo lo que le viertas al subconsciente, eso es. Entonces, de ti depende de que tu subconsciente se convierta en un pequeño paraíso o en un pequeño infierno. Es solamente tuyo. Y con lo que lo alimentes, sí, con eso se va moldeando poco a poco. Y creo que también es cuestión de aceptar que está bien decir no de vez en cuando, que no es necesariamente hacer las cosas por pura complacencia, por encajar, por mantener relaciones, y que también es cierto que cuando tomas ciertas decisiones que incluye este tipo de selección de lo que vas a hacer y con quién lo vas a hacer, llegas a un momento donde tienes que ser valiente porque te va a tocar enfrentar soledad, ¿no? Hasta que logres volver a rellenar ese espacio, y logres atraer esas personas que ahora, según lo que tú has descubierto, quieres en tu vida, pues empiezan a venir por energía, asumo yo que son las razones. Pues ya tú empiezas a filtrar pero tienes que conocerte primero para poder tener ese poder de decisión y ese poder de decir que no, aunque muchas veces hayas dicho sí a esa misma situación o a esa misma persona en muchas oportunidades. No sé si quieres agregar algo de la importancia del trabajo y terminamos con el cuidar el tiempo, si te parece. ¿Sí? Bueno, pues la importancia del trabajo es que
Nos tenemos que dar cuenta que el mundo ya cambió, que Mm, este, y cambió gracias a dos cosas, la globalización y la tecnología. La globalización nos está haciendo competir contra personas de todo el mundo. Gracias a mm, Internet, hoy en día puede ser cualquier persona tu trabajo, mucho mejor y más barato. Y gracias a la tecnología, ¿sí? Ahora no solamente compites contra personas de otras partes del mundo, estás compitiendo contra máquinas. Y contra máquinas de inteligencia artificial que son a veces mucho mejores y más eficientes que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si tenemos que competir contra todo el mundo y aparte contra máquinas. Lo que te dije hace ratito. Descubrir quién eres, cuáles son tus capacidades, con esos dones con los que naciste, ¿sí? Porque no hay descubrimiento más grande que lo propio. Cuando descubras quién eres, tu misión en la vida ya está pintada y también tu trabajo. Porque es para que suceda esa epifanía, tienes que intentar de mm, todo. Ya cuando encuentres en qué eres buena, en qué eres bueno, cuáles son tus capacidades, porque todos tenemos capacidades. No hay un solo ser humano que no tenga capacidades únicas en alguna especialidad o subespecialidad como nunca nadie ha existido jamás. Tu tarea está en encontrar quién eres, cuáles son esas capacidades con las que naciste, porque tú tienes un código genético único, irrepetible y solo por hecho tienes capacidades que nadie más tiene. Tu tarea está en encontrarlas. Cuando las encuentres, sí, vas a encontrar muchas, porque todos tenemos varias capacidades, pero cuando encuentres esa capacidad que te emocione, que te apasione, mm. en ese preciso momento acaba de despertar un genio y ya nada volverá a ser igual. Porque si despiertas a tu genio, bendiciones lloverán, y en la historia tu recuerdo muchos van a celebrar. Así que es preciso despertar ese genio que todos llevamos dentro, porque ese genio no solamente nos va a dar una vida muy dichosa, nos va a dar de comer. Sí. Básicamente Ve- eso trata el trabajo. Veo que cuando hablas del tiempo, no sé por qué lo vinculo, creo que tiene relación también con cuando dices cuida de lo que te rodea o de quién te rodeas, también tiene que ver con el tiempo, ¿no? ¿A qué le dedicas tu tiempo, ¿no? ¿Y con quién Sí, dedicas tu claro. tiempo? Sí, sí, el tiempo es el activo más valioso que todos tenemos y no vas a dedicárselo a quienes no quieras dedicárselo o a las actividades que no te llaman la atención, si como dijiste tú, tienes que aprender a decir que no, si te están invitando a ir a un lugar y no quieres ir, no vayas. Si te están invitando para hacer esto o aquello y no quieres, no lo hagas. O estar con tal persona, no lo hagas, porque te vas a arrepentir. Te están arrancando un trozo de tu corta vida. Tu vida es demasiado corta, ¿sí? Nuestra vida es tan corta que deberíamos hacer solo lo que Lo que amas. amamos. Dentro de nuestras capacidades hay que buscar solo lo que amamos, porque eso nos va a hacer muy felices. Cuando haces solo lo que amas, vas a ser muy feliz. Claro que hay cosas que no amamos y tenemos que hacerlas, como Mm. cumplir con ciertas obligaciones, los niños tienen que ir a la escuela aunque no quieran, tenemos que trabajar porque tenemos que comer, pero tienes que hacer lo que amas. Asegúrate de hacer principalmente lo que amas. Eso te hace la vida mucho más fácil y más feliz. Sí, hace unos días estaba conversando y comenté precisamente eso. Decía, bueno, yo sé que no siempre podemos hacer lo que amamos y de eso vivir, ¿no? Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que sí podemos cumplir con las responsabilidades, tenemos pues cuentas que pagar y responsabilidades pues en general, pero una vez que tú descubres que es aquello que te mantiene motivado mientras logras que eso sea la fuente de ingreso o lo que quieres hacer por el resto de tu vida, debes practicarlo. Yo digo, debes buscarlo aunque sea un pequeño espacio, porque es lo que va a permitir que no sea tan pesado el equipaje que llevas de hacer una labor por tener que, sino que algún espacio de tu día aplicar lo que amas hacer mientras lo ves crecer, pues te va a mantener motivado a poder seguir haciendo el trabajo que en este momento te corresponde hacer por tener que hacerlo, ¿no? Pero descubrirlo es lo importante y luego hacerlo crecer mientras de eso puedes vivir, ¿no? Así es, así es. Mira, las sombras aparecen siempre cuando hay luz detrás. ¿Qué quisiste decir con ello? Sí, es un principio de física incluso. Las sombras solo ¿Mm? aparecen cuando hay una luz detrás. Que no te, es para que darle esperanza a la gente. Cuando sientas que todo Mm, está mal, que las cosas están
no pueden estar peor. Básicamente estás en un periodo de sombras, pero siempre, siempre tras la sombra viene la luz. Siempre tienen la esperanza de que siempre vendrá la luz después de las sombras. No importa, qué tan mal te esté yendo, la luz siempre vendrá. A veces no nos corresponde ni es fácil saber cuándo llega la luz, pero lo que tienes que saber es que siempre vendrá. Y la gente que tiene esa forma de pensar, piensa de una forma esperanzadora y positiva, casualmente siempre es a la Mm, que le va mejor, ok, ok. ¿verdad? Siempre, casi siempre es a la que le va mejor. Mira, para conversar sobre ¿tienes algo más que añadir sobre los 7 códigos de la felicidad? No, no, no. Estoy dispuesto a lo que quieras platicar. Sí, ahora me gustaría conversar un poquito para cerrar sobre la Feria Mundial del Libro y antes de ello quería preguntarte a ver si de allí nació esa curiosidad tuya de poderle dar esta oportunidad a los demás. ¿Cómo fue tu experiencia para poder presentar tus libros? Antes de ser la feria, antes de ser conferencista, ¿tuviste alguna de estas cosas que uno le pasa cuando intenta escribir y nadie le quiere escuchar o leer o comparar el libro? Sí, bueno, mira, mi primer libro, que fue el de Créalo, yo no pensé en escribir un libro, me lo pidió el público prácticamente. Después de mis conferencias me decían, oye, ¿no tienes el libro de la conferencia para quedarnos con él? Y dije, no, pues no lo tengo. Básicamente me obligaron a escribir ese libro, el primer libro de Créalo. Y los demás fueron sucediendo de una manera semejante. Pero con respecto a lo de la Feria del Libro, básicamente tiene que ver con lo que vimos ahorita del trabajo. Traté de buscar una situación en la que yo ya sé que la tecnología va a hacer muchos cambios, que los trabajos van a empezar a desaparecer, al menos los que conocemos, y habrá otros nuevos. Pero ¿qué es lo que los seres humanos no podemos dejar de hacer? Pues tenemos que seguir respirando, comiendo, descansando, pero también somos animales gregarios. Necesitamos la compañía de los demás. ¿Y qué mejor que ver a otras personas o reunirte con otras personas haciendo algo maravilloso, algo con lo que tú vas a trascender, que es cuando escribes un libro? Básicamente, todo libro rebasa a su autora o su autor. Entonces, ¿qué sería más atractivo para ti? ¿Salir de vacaciones o irte de viaje a una playa, a la que tú quieras, o ir como autora a la feria más grande del mundo a presentar tu libro? ¿Sí? Rodeada de mucha otra gente que piensa igual que tú, de gente culta, educada, feliz, que están y que vienen de 100 países diferentes. Pues la mayoría responderíamos lo segundo. Sí, Mm, yo preferiría estar ahí dejando una huella, permanente. Tal vez, por lo pronto, el currículum tuyo de tu libro cambia para siempre, porque no cualquiera puede decir, presenté mi libro en la feria más grande del mundo. Entonces, ahí vi esa oportunidad en la que dije, bueno, a mí me la hicieron muy difícil para poder presentar mi libro en la feria de Frankfurt. Yo batallé mucho. ¿Y sabes cuándo tuve la oportunidad? Justamente en la pandemia. Cuando nadie quiso ir, yo fui. Cuando nadie, a mí no me contestaban ni siquiera los correos electrónicos de los organizadores, las autoridades de la feria, no me contestaban nada. Yo la primera vez que fui en el 2006 no encontré un rincón para exhibir mi libro, pero a partir de ahí empecé a buscar oportunidades. Dije, bueno, voy a poner un stand, yo quiero contratar un stand para tener mi libro. Ni siquiera volteaban a verme. Llegó la pandemia y entonces sí me pusieron atención. Cuando nadie fue, yo fui. Y a partir de entonces, pues ya tengo mi número de cliente y ya soy cliente de ellos. Y se dieron cuenta y se sorprendieron de la capacidad de convocatoria que tuve, porque hice mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder mm. llevar autores de muchos países, no nada más de México, llevé autores pues, de Estados Unidos, de Canadá, de Centro, Sudamérica, de misma Europa, e incluso ya hasta de África. Sí, Entonces, y veo que este, tienes la oportunidad de también hacer la presentación en prensa desde México y pueden los autores asistir y tienen una atención cada autor para exponer su libro. Eso me pareció sí, bastante hago una interesante. rueda de prensa, hago una rueda de prensa en Monterrey, México, antes de irnos a Alemania, porque la mayoría de los autores no pueden ir Ujú, hasta allá, pero cuando menos a México o a Monterrey, México, sí pueden venir la mayoría, y les hago una súper rueda de prensa muy grande, es un desayuno y rueda de prensa en el que, pues, de lujo, un hotel de super lujo, traigo música clásica en vivo, y al final de que se va ya la prensa, nosotros todavía les tomamos video a cada autor
donde ellos nos explican de qué trata su libro y esos videos Ujú. los subimos a nuestra página de internet para que cuando las personas interesadas o las editoriales interesadas quieran saber más sobre ese libro o ese autor, puedan escuchar de viva voz del autor de qué trata la obra, vean toda la información del libro, el teléfono, el correo electrónico del autor, toda la información que puedan necesitar un posible cliente, la van a encontrar en nuestra página de internet. Entonces, pues les damos en realidad dos presentaciones, bueno, tres presentaciones a la vez. Es la presentación en la Feria del Libro, la rueda de prensa que hacemos un mes antes de irnos y obviamente van a estar todos los datos de su libro y de ellos en nuestra página de internet durante mínimo un año. Claro que los primeros que se inscribieron desde hace ya casi 4 años todavía están ahí. No los hemos borrado. No, y los que no pudimos asistir, por lo menos el año pasado, pues nos mandan las fotos, el video, y podemos hacer presencia virtual en la rueda de prensa a través del en vivo en Facebook. Así que hay mucho más que sumarle a lo que podemos hacer allí. Sí, sí. Procuramos que sea una experiencia enriquecedora y que sientan que hay personas que yo he conocido personas muy, muy acaudaladas, muy ricas, que cuando dejaron, dice, tan solo escribí un capítulo en un libro, pero eso ya para mí es lo más importante que he hecho en mi vida. Mm, No sus empresas, el haber dejado por escrito algo que va a trascender, porque eso que escribiste puede ser que le cambie la vida a una persona en unos 100 o en 1000 años. A ujú. mí me cambió la vida una frase, una simple frase de un esclavo del siglo primero antes de Cristo, me cambió para siempre mi vida. Una frase del esclavo que se llama Publio Ciro, Ujú. dijo, decía la frase, Dios mira las manos limpias, no las llenas. A partir de ahí dejó de importarme tanto las cuestiones materiales y empecé a dedicarme a hacer cosas que fueran verdaderamente buenas. Sí, Y por es eso por eso que surgió la las, conferencia de los siete las códigos. conferencias. Ajá, por eso las conferencias. Así Sí, es. sí, si te parece bien, voy a citar algunas de tus frases que has dicho el día de hoy y otras que puedo conseguir en la página, en tu página web. Las voy a colocar en la cajita de descripción para que la gente pueda ubicarte y toda tu información. Me gustaría también que aprovecharas esta plataforma para ofrecer tus redes sociales y la forma de contactarte y cómo pueden asistir a la Feria del Libro si una persona pues recién acaba de escribir un libro o no ha tenido la oportunidad de exponerlo de manera mundial, pues cómo se podían contactar contigo. Y claro, muchas gracias. Sí, pues pueden entrar directamente a mi página jesustobias.com y también pueden entrar a la página www.feriamundiallibro.com. Ahí en estas dos páginas están todas las redes sociales y todo lo demás para que no batallen en estar apuntando jesustobias.com y feriamundiallibro.com. Y mi teléfono y WhatsApp directo, pues es más 52 81 Ujú. 19 77 22 77. Yo, ¿Te, te, yo gu- te contesto gustaría que directo. lo colocara? ¿Lo puedo colocar en la cajita de Sí, sí, lo descripción? puedes Ok. colocar, claro, yo contesto todo, los Me WhatsApp. consta, me consta que lo contesta, me consta que lo contesta y con mucho Gracias. gusto. Quiero agradecerte una vez más, Jesús, por tu dedicación, por tu disposición de atender. Tienes un servicio que te distingue, porque a pesar de no conocer a las personas, ves más allá de un cliente per se, sino que ves una necesidad de ayudar a las personas y de brindarle una vida buena y feliz. Y eso te lo agradezco mucho porque particularmente el sentir nada más que había una posibilidad que cuando lo compartí en mi hogar y dije, hay la posibilidad de que mi libro que lancé hace 3 semanas pueda estar en la Feria Mundial del Libro, ya con esa posibilidad ya yo sentía que valía la pena lo que había hecho, ¿no? Y sin saber cómo iba a repercutir eso en mi vida, no me importó en el momento, sino sentir que sí podía ser posible. Y eso fue gracias a ti y a tu atención desde el primer momento que te escribí. Así que yo espero exponer muchos más porque pienso escribir muchos más. Ah, perfecto. Pues un placer en poder, me siento muy honrado en que me hayas concedido poder exhibir tu libro en aquella feria. Gracias, te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo. Yo sé lo valioso que es y yo sé todo lo que tienes que hacer para poder dedicar un espacio para grabar. Apenas tenga todo armado y editado, pues arreglado, yo te voy a permitir saber para que estés al pendiente de que pronto estarás por las redes sociales
con este episodio que sé que a mucha gente le va a ayudar y a la disposición el libro Siete Códigos de la Felicidad que Jesús tuvo el honor de brindarnos como herramienta de vida para hacer una vida buena y feliz. Y cierro con tu frase que es, la felicidad es un ejercicio de la voluntad. Así es. Depende de ti. No depende de ningún agente externo. Solamente de ti. Aún en la peor de las miserias y en la peor de las situaciones, tú puedes decidir ser feliz. ¿Verdad? No Ag- necesitas de nadie ni de nada. Agradecido a Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ti y estoy disponible para todos. Ya saben que mis conferencias son gratuitas en todo el mundo. Gracias.